Hace unos días tuvimos oportunidad de explorar Nuremberg, Alemania, una ciudad con un casco antiguo medieval que nos encantó. Descubrimos fascinantes rincones, disfrutamos de cerveza local deliciosa, visitamos un impresionante castillo y nos empapamos de su historia. En este video te llevaremos a vivir nuestra aventura en la gran ciudad. Pero primero, aquí te dejamos algunos datos curiosos. Nuremberg es famoso por su impresionante casco antiguo medieval con murallas, torres y calles empedradas que te transportan en el tiempo. Su mercado navideño es uno de los más antiguos y famosos de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí se realizaron los famosos juicios de Nuremberg, en los cuales diferentes líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Cada año, Nuremberg acoge la Feria Internacional del Juguete, uno de los eventos más importantes de la industria del juguete a nivel mundial. El famoso artista renacentista Alberto Durero nació en Nuremberg en 1471. Las salchichas de Nuremberg son un plato típico de la región y están protegidas por una indicación geográfica. Nuremberg se encuentra ubicada en el centro de Europa, en el estado de Baviera, al sur de Alemania. Es la segunda ciudad más grande de Baviera y está situada a orillas del río Pegnitz, lo que la convierte en un importante centro de transporte y comercio en la región. Durante la Edad Media fue una ciudad clave en el Sacro Imperio Romano Germánico, ya que los emperadores debían celebrar su primera dieta imperial aquí. Y la dieta imperial no era más que una junta que convocaba a los príncipes de cada uno de los estados imperiales en la que se tomaban decisiones importantes. Desde entonces, la ciudad tiene una importancia simbólica. Por esta razón, en el siglo XX, el mismísimo Adolf Hitler quería apropiarse de ese simbolismo y se le ocurrió la gran idea de nombrarla la sede de los congresos del partido nazi. Al llegar a la ciudad, nuestra primera parada fue el mercado Handwerkshof, o como sea que se pronuncie. Se trata de un pequeño pueblecito artesano donde los artesanos locales muestran sus talentos con cerámica, joyería, cuero, textiles y hasta juguetes de madera. Todo hecho a mano. Y lo mejor de todo es que hay restaurantes y cafeterías muy acogedoras donde podrás relajarte y probar la deliciosa comida típica de la región. Vaya aventura en el mercado. Después de darle la vuelta y descubrir maravillas artesanales, nos dio sed de la mala. Así que decidimos hacer una parada estratégica en el pub local. Y wow, probamos una cerveza que nos voló los calcetines. La verdad es que las cervezas alemanas fueron un must durante este viaje. Uno de los lugares que queríamos conocer era la Plaza del Mercado, la cual cuenta con dos atractivos muy interesantes y es el corazón de Nuremberg. Desde la Edad Media se instala aquí el mercado principal de la ciudad. Lo único que cambia son los nombres, el mercado de Pascua, el mercado de otoño y el de productos agrícolas. Pero sin duda, el punto fuerte del año es su espectacular mercado navideño, el cual es el más importante de toda Alemania y la postal más famosa y linda de Nuremberg. En esta plaza también está ubicada la iglesia de Frauenkirche o Nuestra Señora, que fue construida por orden del emperador Carlos IV en 1350 sobre los terrenos de la primera sinagoga de Nuremberg. Lo más interesante de esta iglesia es que diariamente a las 12 del mediodía se pone en marcha el Mengen-Line-Affu, que consiste en un mecanismo con figuras mecánicas que representan al emperador Carlos IV y a los 7 príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico. El mecanismo es una verdadera joya de ingeniería y data del siglo XIV.
cosas interesantes que encontramos en la plaza fue la Fuente Hermosa, una impresionante aguja gótica del siglo XIV con 19 metros de altura, repleta de detalles como son las 40 figuras que representan la visión del mundo según el Sacro Imperio Romano. Deben saber que esta no es la fuente original, sino una réplica hecha en 1912, ya que la original se encuentra en el Museo Nacional Germánico. ¿Y qué creen? Los locales te invitarán a pedir un deseo mientras giras 3 veces un anillo dorado que se encuentra en la rejilla de la fuente para que éste se te cumpla. Ya entrados en iglesias, nuestra siguiente parada fue la iglesia de San Lorenzo. La construcción de esta iglesia comenzó en 1250 y continuó durante varios años, lo que llevó a una combinación de estilos arquitectónicos como el gótico y el barroco. Es un testimonio del esplendor medieval de Nuremberg, su importancia religiosa y cultural en la región. Al caminar por la ciudad nos dimos cuenta que hay numerosas fuentes, pero una que llamó nuestra atención fue la Fuente del Barco de los Locos, la cual se construyó en 1546, lo que la convierte en una de las fuentes más antiguas de la ciudad. Esta fuente está inspirada en un poema de Sebastian Brandt, titulado Das Narrschiff o El Barco de los Locos, utilizando la metáfora de un barco que lleva a bordo personas necias. La fuente y el poema nos recuerdan que la vida humana está llena de imperfecciones y debilidades y que todos, en cierto sentido, somos locos, en busca de nuestros deseos y caprichos. Y ya llegó el momento del plato fuerte de la ciudad, así que subimos al castillo para conocerlo por dentro. A decir verdad, decepciona un poquito, ya que es muy pequeño, pero encierra cosas muy interesantes. Iniciemos diciendo que fue construido estratégicamente en la cima de una colina en la parte norte de la ciudad sobre una roca. De ahí el nombre de Nuremberg, una fortaleza medieval en todos los sentidos. Incluso las joyas de la corona se guardaron durante siglos aquí, demostrando la importancia de Nuremberg como ciudad imperial. Y como casi todos los edificios de la ciudad, durante la Segunda Guerra Mundial el castillo sufrió daños y tuvo que ser reconstruido. Solamente quedaron intactos la doble capilla románica y la torre Singwell. El castillo cuenta con varios edificios y patios en su interior, y uno de estos edificios es la capilla doble. Esta capilla se construyó en estilo románico alrededor de 1200. Consta de 2 salas situadas una encima de la otra. La capilla superior estaba destinada al emperador y contaba con acceso directo desde las mismas estancias imperiales. Esta parte superior de la capilla tenía calefacción, el cual se instaló bajo el mando de Carlos V en 1520 para soportar los crudos inviernos alemanes. La parte inferior de la capilla estaba destinada a los cortesanos e invitados del Palacio Imperial. ¿Te imaginas dormir en el castillo? Pues sí. Otro de los edificios que en el pasado fue utilizado como el establo es ahora
un hostal para jóvenes. Además, el patio principal del castillo tiene un mirador con vistas increíbles. Aquí podrás ver cómo la ciudad ha crecido más allá de las murallas medievales. Después de apreciar la ciudad desde este patio, nos dirigimos al Museo Medieval. En el museo encontramos la exposición llamada Emperador, Imperio, Ciudad. Esta exposición trata de mostrarnos cómo los emperadores gobernaban desde el trono en la Edad Media. En sus salas encontramos hallazgos de las excavaciones, los dibujos de reconstrucción, además de una importante colección de armas históricas, armaduras, escopetas, una escalera y un escudo de asalto, armamentos únicos del mundo de la Baja Edad Media, muy belicón este rollo. Después de visitar el museo, decidimos darnos una vuelta por los jardines, ya que son uno de los sitios en donde los locales suelen pasar la tarde con un buen libro en mano. Otro dato curioso es que dentro del castillo hay un pozo muy profundo de 47 metros, excavado sobre la misma roca. La verdad es que ya no nos dio tiempo de verlo, pero se encuentra a un costadito de una de las torres. Aquí podemos caminar por la muralla, María. Esta es la muralla. Sí. Hasta que por fin vamos a caminar por la muralla. O el pequeño tramo. Nuestra última parada dentro del castillo fue la muralla. Actualmente, la muralla de Nuremberg es una de las murallas medievales mejor conservadas en toda Europa. Está compuesta por una serie de torres, puertas y muros que rodean el casco antiguo de la ciudad. Al salir del castillo imperial nos encontramos con la Tiergartnertorsplatz y nos llamó mucho la atención la escultura de un conejo gigante y está inspirada en la famosa obra de Durero titulada Liebre Joven. Jürgen creó esta escultura para rendirle un homenaje a Durero y está colocada muy cerca de la casa donde nació y vivió el artista. Como pueden ver, el conejo de la escultura está rompiendo una caja al salir de ella, demostrando de alguna forma que le queda chica. Así es como Jürgen trató de expresar el talento desembocado de Durero que salía en cada una de sus obras. También podemos ver unos pies humanos debajo del conejo, que representan a Durero escondido detrás de sus obras. La verdad es que es una escultura muy surrealista y me encantó. Como nos volvió a dar sed de la mala, nos tomamos otra cerveza y agarramos fuerzas para lanzarnos a la calle más bonita de Nuremberg.
Está buena. La calle, que en alemán tiene un nombre completamente impronunciable, en español significa curtidor, que es conocida por su arquitectura tradicional y pintoresca. Las casas están construidas en el estilo arquitectónico de entramado de madera, que era común en la Edad Media. Como pueden ver, las casas tienen una estructura de madera expuestas que forman un entramado en el exterior de los edificios. La madera se rellenaba con ladrillos, barro o yeso. Estas casas han conservado gran parte de su apariencia, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente, no fueron destruidas. Un dato curioso es que algunas de estas casas contaban con graneros en la parte alta, ya que era la forma de mantener los granos a salvo de los roedores. Durante la Edad Media, así que eran almacenados en la parte alta. Después de caminar tanto, decidimos hacer una parada para comer y queríamos conocer algo muy local. Así que decidimos probar el Schäufele, un plato de cerdo asado que incluye la paleta de cerdo. Se cocina lentamente hasta que la carne está tierna y jugosa. Bravo, Danke. Danke. Bravo. Nuestra siguiente parada fue el Museo de Neuss, que se encuentra a un costado del mercado Handwerkerhof. Desde que visitamos el mercado nos dimos cuenta de su existencia. En realidad es difícil no verlo, ya que su exterior luce como una Apple Store, dejando ver parte de sus salas. El Neuss es un museo de arte contemporáneo con exposiciones temporales y eventos. Durante nuestra visita recorrimos todas las salas, pasando por diferentes exposiciones. Al entrar descubrimos que es un templo dedicado 100% al diseño. En la primera sala encontramos una exposición llamada Double Up, que básicamente es un conjunto de objetos, esculturas, fotografías, pinturas, muebles, cerámicas y textiles que se combinan para mostrar cómo diferentes cosas pueden conversar juntas y crear ideas emocionantes. En las siguientes salas encontramos obras de A.R. Penck, conocido como el hombre salvaje del este en el arte de la Alemania dividida. También encontramos pinturas de personajes femeninos, creados por Grace Weber, una artista de Estados Unidos con un estilo muy único. Además de disfrutar de las exposiciones, el museo te da la oportunidad de ver parte de la muralla que rodea el casco antiguo de la ciudad desde el interior.
Otra de las salas que llamó nuestra atención fue la exposición Momentum. Momentum muestra obras de 12 artistas bajo un concepto que trata de demostrar el paso rápido del tiempo y la energía generada por una situación específica. Si esta energía es positiva, podemos hablar de momentum. Hasta aquí nuestro video. Como pudieron ver, Nuremberg es un gran lugar para descubrir cómo era la edad medieval. Tiene historia, arte, cerveza y encantadores rincones. Así que no nos queda más que invitarte a descubrirlo por ti mismo. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gustó de la ciudad? Déjenlo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse.